¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios? En mi vida, en mi familia, aquellos que tienen matrimonio, en mi matrimonio, en mis hijos, en el entorno en el que me muevo, en mi trabajo. ¿Cómo puedo conocer cuál es la voluntad? ¿Para qué estoy yo en el lugar que estoy? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a compartir? ¿Qué voy a servir? A eso me refiero. ¿Sí me va siguiendo? Ahora, ¿cómo puedo entenderla? ¿O cómo puedo caminar yo en ella? ¿Alguna vez usted se ha hecho esta pregunta? Porque déjeme decirle algo. No importa cuánto tiempo podamos tener en la iglesia. Yo tengo aproximadamente 30 años de conocer al Señor. ¿Sí? Desde niño, yo no nací en cuna cristiana. Si usted algún día ve dónde venden las cunas cristianas, me dicen. Pero bueno, así lo dicen, ¿verdad? Cuna cristiana. Yo no nací en cuna cristiana, pero sí muy niño conocí por parte de mis papás. Voy a mover este cable. Conocí al Señor. Entonces yo tengo 30 años. Pero no quiere decir que porque yo tenga 30 años que yo pueda estar haciendo la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Eso no quiere decir. El tiempo que usted esté en la iglesia de alguna manera no va a marcar que usted esté haciendo la voluntad de Dios, siempre y cuando usted esté convencido de que Dios primeramente pues le rescató, ¿verdad? ¿Alguien nos visita hoy por primera vez? ¿Alguien aquí? Levante su mano. ¿Todos son de casa? ¿Alguien o segunda vez? ¿Alguien por segunda vez? Ok, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Por supuesto que es la voluntad de Dios que estés aquí. ¿Cuál es su nombre? Gustavo Tocayo. También me llamo Gustavo. Ya por eso tiene un punto, se puede ir más temprano. No se crean. Bienvenido, Gustavo. Déjame decirte que es la voluntad de Dios que tú estés aquí, Gustavo. Así que esta es tu casa, siéntete como en tu casa. Ok, vamos a continuar. Entonces, yo les decía que de alguna manera estar en la voluntad de Dios no significa pasar años en la iglesia, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a ver? Más adelante lo vamos a explicar cómo. Entonces, nosotros tenemos que vivir en la voluntad de Dios. De alguna manera es lo que nos enseña Jesús, que tenemos que permanecer siempre en Él en todo tiempo. Entonces Dios quiere que conozcas su voluntad. Dile al que está a tu lado: Dios quiere que conozcas cuál es su voluntad en tu vida. Dile, y hay 3 cosas. Ya los leímos. ¿Cuáles son? Que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Wow, ¿no te emociona eso? Mira, lo mejor que podemos encontrar o tener en esta vida que Dios nos ha puesto aquí en la tierra es que nos encontremos con la voluntad de Dios. Cuando tú y yo nos encontramos con la voluntad de Dios, nuestra vida empieza a tener sentido, porque nos encontramos con sus milagros, porque nos encontramos con su amor, porque nos encontramos con su misericordia y por supuesto porque nos encontramos con su salvación, la cual nos limpia, nos purifica y nos perdona y nos hace ser hijos. ¿No te emociona? Es lo mejor que podemos hacer, encontrarnos con la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. La voluntad de Dios es la mente de Dios revelándonos el cielo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, estamos como adquiriendo un cachito del cielo en nuestra vida. Vivimos la parte del cielo en nuestras vidas. ¿No te emociona? Amén. Ok, vamos a continuar. Ahora quiero que me acompañes a Colosenses 1:9. Vamos ahí en tu Biblia, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Le voy a leer otra versión, ponga atención. Casi al principio es lo mismo, pero al último las palabras son diferentes, pero tienen el mismo enfoque. Dice: por esta razón también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar
que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Y aquí en este versículo, si lo separamos, la parte que dice es: seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Y qué es esta parte de en toda sabiduría? ¿Qué significa la palabra sabiduría? La palabra sabiduría en el griego se escribe Sofía y se usa mucho en la Biblia para hacer referencia a la aplicación correcta o uso apropiado del conocimiento que tenemos, ¿sí? A eso se refiere la sabiduría. En pocas palabras, la sabiduría es vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Eso es la sabiduría. Vivir la vida como Dios quiere que la vivamos, ¿sí? Y cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando de la sabiduría o del conocimiento de Dios, el que Él nos da, ¿sí? ¿Estamos? Ok, bien. Entonces, la otra palabra que viene ahí en el versículo dice: seas llenos del conocimiento. Esta palabra conocimiento en el griego se escribe, no se preocupe por cómo se escribe, yo lo voy a pronunciar, se escribe noseos, que tiene relación a recibir una información o conocimiento profundo de otro ser. Y cuando estamos hablando del conocimiento o de la sabiduría que Dios pone en nuestras vidas, imagínense la profundidad. Dios nos lleva a su profundidad en conocimiento. ¿Usted lo cree? Ok. Entonces, Pablo nos está diciendo que en Cristo están todas las riquezas del conocimiento. ¿Usted lo cree? Ok. Entonces, cuando tú y yo venimos a Dios y estamos encaminados en hacer su voluntad y entendemos y comprendemos cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, déjeme decirle que Dios es el que va a poner el conocimiento en nosotros para hacer las cosas y saber decidir cuando las cosas son de bien a nuestra vida o cuando las cosas son de mal a nuestra vida. Amén. Esto está muy serio el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué está tan serio? Mire, no me contesta, Ok, vamos a continuar. Entonces, a través de este conocimiento podemos tomar, como bien le decía, decisiones sabias. ¿No se emociona por eso? ¿Sí? Porque ¿cuántos de ustedes suelen seguido, meter la pata, equivocarse? Yo puedo levantar las dos manos y los dos pies. Seguido cometemos errores, ¿verdad? Nos equivocamos. Entonces, cuando tú y yo adquirimos la sabiduría de Dios, entonces nos ayuda para poder identificar o reconocer el momento donde tenemos que decidir hacer lo bueno o decidir no hacer lo malo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Hay algunos que ya están orando, ya cerraron los ojos para orar. Ok, vamos al siguiente, Hechos 22:14. Aquí Pablo está hablando a un hombre y le dice lo siguiente. ¿Ya está usted ahí en Hechos? Ok, dice: y él dijo: el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Le voy a leer otra versión. Dice: el Dios de nuestro Padre te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Dice aquí: te ha designado de antemano. Y esta palabra de designado de antemano está hablando que Dios nos ha escogido, nos ha elegido, nos ha separado para hacer un propósito en nuestras vidas. ¿No te da gusto eso? Ok, entonces dile al que está a tu lado: no te vas a salvar del propósito de Dios. Dile: ya fuiste. Pero díselo: ya fuiste.
Así que por más que te escondas, por más que huyas, lo único que vas a hacer es que vas a retrasar el proceso de Dios en tu vida. Así que te invito mejor que te acerques a Dios y que busques hacer tu voluntad. ¿Sí? Amén. Bien, vamos a seguir. Entonces, ¿qué dice Efesios 5:17? Vamos a ir a Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La versión que yo tengo aquí, que escribí, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Dile a que está a tu lado: no seas insensato. O dile insecto. No le digas, no le digas. Se confunde la palabra, ¿verdad? Ahora, ¿qué es esta palabra insensatos? ¿Qué tiene que ver? Y es bien importante que tú y yo, cuando leemos la palabra de Dios, cuando leemos la Biblia, podamos comprender el contexto de las palabras. Eso es importantísimo, ¿sí? Sobre todo la Biblia Reina Valera, hay algunas palabras que a veces pues son difíciles de entenderlas. Por eso es importante que tengamos un diccionario donde podamos ir, o ya ahora tenemos la tecnología, podemos ir al Google y podemos colocarle ahí, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante? Porque si no leemos cuál es el contexto, no vamos a saber a qué se refiere este capítulo o este versículo, o de qué está hablando este personaje de la Biblia. Por eso es importante. Ahora, ¿qué significa la palabra insensatos? Vuelve a decir al vecino: insecto. No le digas. Ok, fíjate, la palabra insensato significa una persona que es irresponsable, que es necio y que es tonto. ¿Sí? Así viene en el diccionario: irresponsable, que es necio y que es tonto. Entonces, ¿qué quiere decir? Dice el versículo: por lo tanto, no seas irresponsable. Yo le coloco una definición de esta palabra: por lo tanto, no seas irresponsable, sino comprended cuál es la voluntad del Señor en nosotros. Vuelvo a preguntarle, si no me contestes: ¿realmente tú sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Yo sé cuál es la voluntad de esta iglesia, sé cuál es la voluntad del ministerio, misiones. No hay otro plan, ¿sí? Compartir la palabra de Dios. Pero realmente, cuando hablo de cuál es la voluntad, cuando estamos hablando en este versículo, es lo que Dios quiere hacer conmigo, o lo que Dios quiere hacer contigo. Tal vez tú ya sabes cuál es la voluntad, qué es lo que Dios quiere hacer. Tal vez tú lo sabes y hubo un momento que lo dejaste de hacer, o tal vez en algún momento te perdiste y ahora no sabes a dónde ir. No encuentras la brújula que te pueda otra vez orientar para saber cuál es la voluntad de Dios. Déjame decirte que esa brújula solamente la vas a encontrar en Dios. ¿Sí? Él es el único que te puede dar la dirección de hacia dónde vas a ir, de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Ok, ahora quiero darte 3 puntos importantes acerca de la voluntad de Dios. Yo puse 3 puntos porque estos 3 puntos me impactaron en mi corazón y quiero también compartírtelos. El primero es, si puedes apuntar ahí: la voluntad de Dios es planeada. ¿Sí? Dios nada lo hace porque sí. Dios siempre tiene un propósito, tiene un plan, y su plan dice que, su voluntad dice que es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces Dios, la voluntad de Dios es planeada. Dice Jeremías que fuimos escogidos antes de estar en el vientre de nuestra madre. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos tomó y nos eligió y dijo: Elvia, Isaías, Carlos, ustedes los voy a poner aquí para que hagan esto y puedan funcionar en esto. Entonces Dios te escogió para un propósito especial. ¿Lo crees? Ok. Bien, vamos a continuar. Ahora, Dios está trabajando en este mundo para hacer volver en sí todas las cosas conforme a su plan, y de igual manera está trabajando en nuestras vidas para que tú y yo volvamos al plan. ¿Y cuál es ese plan inicial
que Cristo Jesús quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a Efesios 1:11. Ahí vamos a encontrar cuál es ese plan original que Dios quiere hacer con nosotros. Efesios 1:11. ¿Ya llegó ahí? Vamos a esperarnos. Algunos todavía están en su Biblia, van en Génesis. Faltan pocos. Hoy está muy serio usted, ¿no? No, y no me contesta. Ok, Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fíjense lo que tengo en esta versión. En él también recibimos herencia. ¿No le da gusto que nos escoge y nos dice: te escojo y aparte te doy una herencia? Amén, ¿verdad? Dice: habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Y en esta versión que yo tengo dice: habiendo sido predestinados. Ahora, ¿qué significa la palabra predestinado? Algunas definiciones de esta palabra son determinar anticipadamente, decir con antelación o escoger, como ya se los había comentado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tú y yo estamos en esta tierra con un propósito. No somos el pilón, ¿sí? No somos el pilón. No somos el no planeado. No somos el se me chispoteó. Dile que está a tu lado: no eres el pilón. Dile: no eres el pilón. Y si no te contesta, así como que codéalo para que se despierte. Dile: no somos el pilón, no eres el chispoteado, no eres la última pelea que tuvieron tus papás, ¿sí? Hay un propósito. Fuiste escogido por Dios con un propósito. Amén. ¿Y no te gustaría saber cuál es ese propósito? A lo mejor muchos ya lo saben, o a lo mejor todos ya lo sabemos, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ya podamos conocer cuál es el propósito de Dios. Ok, volvernos al plan original significa volver a Él, ¿sí? En todo tiempo siempre es volver a Jesús, estar en Jesús, permanecer en Él. Ahora, ¿por qué a los que Dios vamos a ir a Romanos 8, 29, 30. Ya les iba a leer el versículo. Ok, vamos a Romanos 8, 29, 30. Ok, entonces vamos a leerlo. Ayúdenme a leerlo. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces nos escoge, nos llama, nos justifica y por último nos glorifica. Nos glorificamos con Él. ¿No le da gusto esta parte de que si usted y yo permanecemos en la voluntad de Dios, permanecemos en el llamado, somos justificados por Él, algún día vamos a estar con Él en el cielo y Él nos va a poner nuestra corona y nos va a glorificar para estar con Él junto al Padre? Amén, amén. Ok, pero todo esto tiene un propósito, ¿verdad? Y todo esto tiene un proceso. Esto no nada más se trata de estar aquí en la iglesia, de congregarnos, es parte del proceso. Lo comentaba, les comentaba yo en la primera reunión. Parte del proceso es, bueno, estamos en la iglesia, nos congregamos, venimos a las reuniones de los domingos, venimos a las reuniones de oración, venimos a los básicos, cursamos nuestros básicos, pero eso solamente es el proceso para prepararnos hacia donde Dios nos quiere colocar, para que tú y yo podamos ser de bendición, podamos ser sal donde quiera que vayamos. Amén. Ok. Bien, el número 2. Entonces, el 1 comentamos que es la voluntad de Dios es planeada. El número 2, la voluntad de Dios no es como el camino del hombre, ¿sí?
La voluntad de Dios no es como el camino del hombre. Y en la mañana yo les cantaba ahí en broma de los caminos de la vida. Ya se acordaron, a los que se rieron son los que se acordaron la canción. Entonces, esto es bien importante. La voluntad de Dios no se hace de acuerdo al camino del hombre. La voluntad de Dios, nosotros tenemos que apegarnos a la voluntad para estar en su camino con Él. Amén. Ok, vamos a Isaías 55, 8 y 9. Acompáñame a Isaías 55, 8 y 9. ¿Está aprendiendo hoy algo? Ok. ¿Qué dice? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No le da paz y tranquilidad saber que sus pensamientos no son los mismos pensamientos de Dios? Que sus pensamientos neuróticos, que sus pensamientos de enojo, de ira, de amargura no son los mismos pensamientos de Dios. Amén, ¿verdad? O sea que sí hay respuesta, sí hay esperanza. Dile que estás a tu lado, ¿tienes esperanza? Ok. Entonces, Dios tiene pensamientos que nos ayudan y nos llevan. Cuando tú y yo caminamos y vienen pensamientos, como bien te decía, que nos quieren separar o que nos quieren alejar del propósito o de las cosas de Dios, tenemos que actuar y dejar que la sabiduría y el conocimiento de Dios venga a nuestras vidas para que tomemos la decisión correcta y no tomemos la decisión incorrecta que nos pueda alejar o separar o quitar de la voluntad de Dios. Porque déjame decirte que sí puede suceder. Hay casos que se han escuchado de personas que han estado por años en la iglesia haciendo la voluntad de Dios y de repente quitaron los ojos de Dios, siguieron su voluntad, hicieron lo que quisieron y se perdieron en el camino. Entonces, sí puede suceder. Por eso es importante que tú y yo cuidemos nuestro corazón, qué es lo que estamos dejando que entre a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, qué es lo que estamos escuchando, qué conversaciones, con quién nos estamos juntando, con quién nos estamos en nuestro trabajo, con quién nos estamos acercando para hablar o para convivir. Y no estoy diciendo que te encierres en una burbuja, pero sí tenemos que tener cuidado de lo que estamos haciendo, de tal manera que eso no sea tropiezo para que una semilla se vaya ahí enterrando y a poco tiempo dé fruto y nos separe esa semilla del camino de Dios. Amén. Ok. La voluntad de Dios no siempre es el camino que usted seleccionaría naturalmente. Fíjese lo que dije. La voluntad de Dios no siempre es el camino que nosotros queremos elegir naturalmente, ¿verdad? Y cuando hablo naturalmente estoy hablando de nuestra carne. Ayer nos daba mucha risa porque el apóstol Esteban Wilson nos decía de nuestra carne, y cada quien tiene diferentes tipos de carnes, ¿verdad? De tu arrachera, de tu tibón, de tu ribeye, y también cada quien tiene sus kilos, ¿verdad? Si es medio, 1 kilo, 2 kilos, o si está en la carnicería ahí el obrador cargando, ¿verdad? Bueno, ahí usted se examina y ve cuáles son su carne, lo que a veces no nos deja avanzar. Pero es importante esto. La voluntad de Dios no siempre es el camino que usted seleccionaría naturalmente. Por eso es importante que día a día estemos en comunión con Dios. Cuando estamos en comunión con Dios, la sabiduría de Dios nos va a ayudar a poder identificar aquello que no viene de Dios y poderlo hacer a un lado, de tal manera que caminemos siempre en la voluntad de Dios. Amén. Ok, tú y yo necesitamos conocer la voz de Dios. Y esta parte de conocer la voz de Dios, no estoy hablando de una voz audible. Necesitamos conocer la voz de Dios. Esta es la voz de Dios.
la Biblia. Aquí vamos a encontrar la voz de Dios. Lo que los pastores nos comparten es la voz de Dios. Necesitamos aprender a escuchar y a reconocer la voz de Dios en nuestras vidas. Por eso es que siempre nos dicen que todo lo que compartimos aquí adelante, todo lo que recibimos, inclusive cuando uno está sentado recibiendo, todo lo que recibimos aquí adelante, siempre tenemos que pasarlo por este filtro, por el filtro de la palabra, por el filtro de la verdad. Ahora, ¿cómo vamos a conocer la voz de Dios? Algo bien importante, ¿verdad? Ya hablamos que es a través de su palabra. Y yo puse aquí algunos puntos. Dice, la palabra de Dios escrita, que es la voluntad de Dios. Aquí vamos a encontrar mandamientos, también promesas, ¿sí? Mandamientos, promesas que nos van a ayudar para que nuestra vida, para que nuestro caminar también, pueda ser más ligero. Vamos a encontrar aquí las respuestas de lo que muchas veces nos ha costado trabajo avanzar. Aquí las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Amén. Ok. Otra es que la voluntad de Dios no revelada, que es individual para cada persona. ¿Qué es la voluntad de Dios no revelada? Déjame darte un ejemplo. ¿Tú crees que la voluntad de Dios es que tú seas sano? Claro que por supuesto que sí, ¿verdad? La voluntad de Dios es que tú seas sano, que tú prosperes. Y yo les pongo un ejemplo en la mañana. Una de la voluntad de Dios es que tú como soltero. ¿Cuántos solteros hay aquí? A partir de 18 años de edad. De 18 para arriba. Ok. La voluntad de Dios como ejemplo, la voluntad de Dios como soltero es que tú tengas una pareja, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. De este lado está más cargado los solteros. Okay. Amén. Entonces la voluntad de Dios es que tú tengas una pareja. Ahora, esta voluntad de Dios no quiere decir que yo voy a venir con los pastores y le voy a decir: pastor, ¿me puede decir el nombre, apellido, primero y segundo apellido, edad, color de cabello de la persona con la que me voy a casar? No, ¿verdad? Eso nos corresponde a nosotros. Hay cosas que nos corresponden a ti y a mí decidir o hacer de acuerdo a la voluntad que Dios quiere en nuestras vidas. Como por ejemplo, la voluntad de Dios es que tú te congregues en algún lugar para que tú puedas comer alimento. ¿Y cuál es tu decisión o tu acción? Venir a la iglesia. La voluntad de Dios es esa. Pero si tú no vienes, entonces no estás cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Sí? Ok, bien, vamos a continuar. Otro punto es: Dios nos habla a través de la oración y el ayuno. Y eso lo hemos escuchado por parte de nuestros pastores y de varios predicadores, que la oración prácticamente es el puente de conexión que tú y yo tenemos y debemos de tener día a día con Dios. Esto no solamente son los días viernes de conexión, no solamente son los domingos que estamos aquí, tiene que ser día a día. Es una conexión íntima, ¿sí? Tú y Dios. Tú y Dios. La otra es el ayuno. Hablando de ayuno, ¿verdad? ¿Cómo van con el ayuno? Algunos ya no pueden ni hablar, ya no pueden ni mover la boca. Ya llevamos 2 semanas. Nos queda una semana de ayuno para que usted se pueda comer unos taquitos de bistec con cilantro, cebollita, una salsa verde con guacamole y unas cebollitas asadas. Ya queda una semana, ¿sí? Así que usted aguante, resista. Dios va a hacer grandes. ¿No le ha hablado Dios en este tiempo de ayuno? Por supuesto. Mire, hemos escuchado testimonios, pero también hemos visto milagros suceder, físicos, financieros. Dios está haciendo cosas grandes. Entonces Dios nos está preparando para algo grande en este inicio de año. Mi esposa me decía que, porque digo, el ayuno tiene algunos beneficios como secundarios, ¿verdad? Ayunamos para conectarnos con Dios, ayunamos para poder amarrar nuestra carne, y pues bueno, también nos ayuda a que nuestra panza se baje, ¿verdad? Un poquito. Y ella me decía: oye, ¿cómo vas con la panza? ¿Se te ha bajado la panza? Le digo: no, lo que se me ha bajado es el azúcar y la presión, de que ya necesito comer tacos, pan, y
Yo soy amante del pan y de los tacos, de los hot dogs. Digo, ya necesito, porque la panza no, pero el azúcar y la presión sí se me ha bajado. Entonces, ya falta poco y sabemos que Dios al cierre de este ayuno nos va a hablar individualmente, pero también nos va a hablar como congregación, ¿verdad? Entonces, no me interrumpa y vamos a continuar, ¿sí? Ya no me distraiga. Déjeme volver a mi tema. ¿Dónde me quedé? Ok. Nos habla a través de la oración en el ayuno, ¿verdad? Bien. El siguiente es, nos habla también a través de las circunstancias. Cuando Dios nos permite pasar por algunas circunstancias que a veces no son de nuestro agrado, cuando Dios lo permite es porque Dios nos va a dar crecimiento. Y de igual manera nos va a dar la ayuda y la salida para poder salir de esas circunstancias y poder aprender la lección, de tal manera que la siguiente vez que suceda voy a saber cómo hacer, o si a alguien más se le presenta, también voy a saber cómo ayudar a esa persona. Dios nos ayuda también a través de las circunstancias. Amén. Otra es, Dios nos habla también a través del consejo o de los consejeros, cuando venimos a pedir consejo a nuestras autoridades. Y tenga mucho cuidado aquí, que cuando usted pida consejo, realmente lo pida a una mujer o a un hombre de Dios. Y aquí en la iglesia siempre nuestros pastores han sido claros. Si una mujer necesita consejo, venga con una mujer. Si un varón necesita consejo, venga con un varón. Si un matrimonio necesita consejo, venga con un matrimonio. Pero asegúrese que a las personas que usted se va a acercar sean hombres de Dios. ¿Por qué cree? Porque si usted pide un consejo, a hombres y mujeres de Dios, ¿qué creen que le van a dar? Palabra de Dios, ¿sí? Y eso va a ayudar a que su vida se edifique o sea transformada. Así que tenga mucho cuidado de quién le pide el consejo, ¿ok? Ni los memes, ni el Facebook, porque luego a veces ahora con las redes sociales subimos muchos memes, compartimos muchos memes, ¿no? Esto de la parte de los memes es como compartimos muchas frases que dicen algo y es bueno, porque a veces las frases son muy buenas, pero a veces lo compartimos como si realmente creemos que esa frase va a cambiar algo, y no cambia nada, solamente estamos compartiendo lo que nos gusta. Entonces asegurémonos que cuando pidamos consejo lo hagamos con la persona correcta. Y otra es, Dios habla en voz audible. Y vemos un ejemplo, vamos a Hechos 9, 4 y 5. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Entonces también en algunas ocasiones Dios te puede hablar de manera audible, pero en todo tiempo también tú en tu casa tienes la palabra de Dios y Dios te va a hablar ahí. Así que yo te invito que en tu casa te tomes el tiempo para leer la palabra de Dios. Nos trajimos de San Juan del Río, aprovechamos también lo hemos dado aquí en la iglesia, unos calendarios anuales para que si tú quieres leer la palabra de Dios en un año para llevar un consecutivo, nos los puedes pedir. Trajimos muy pocos, pero los vamos a poder vamos a reproducir más en la computadora para que tú los tengas. Así que estás en buen tiempo, van prácticamente 20 días del año. Entonces creo que sobran muchos meses y muchos días para que tú puedas leer la Biblia y llevar un consecutivo. Si tú no sabes cómo hacerlo, te damos este papelito y ahí viene el consecutivo de cómo ir leyendo y cada que leer por día, ¿sí? Si tú necesitas una hojita de esa, acércate conmigo, yo te apunto y te lo traigo la siguiente semana, ¿sí? Ok. Y si tú no ocupas, entonces lee tu Biblia. La ventaja de los aparatos electrónicos es que te puedes meter ahí, hacer un plan de todo el año y ya te va inclusive hasta recordando, ¿verdad? Ya llevas 31 días que no retomas tu palabra, tu lectura anual, ya llevas 2 meses, entonces también él te puede recordar. Ok, y la última, el número 3 es la bendición de hacer la voluntad de Dios, que quiere decir
que cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, hay una recompensa. Yo te decía al principio, hacer la voluntad de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo mejor que te puede pasar, vivir en la voluntad de Dios, porque vas a ver cosas que nunca habías visto. Van a suceder cosas que jamás habían sucedido en tu vida. Tu vida va a ser cambiada, transformada, renovada, de tal manera de que vas a dejar de hacer lo que estás haciendo y vas a enrutarte o encaminarte en el propósito y en la voluntad de Dios. Ok, entonces Dios te promete a ti. Vamos a Isaías 58:11. ¿Ya están ahí? Dice: Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. ¿Se ha dado cuenta de lo que acaba usted de leer? ¿Sí? ¿Sí lo analiza? ¿Sí lo aterriza? Ok. Si pueden pasar los chicos de la alabanza. Y yo se lo voy a desglosar. ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? Fíjense los beneficios que hay, ¿sí? La bendición. Le voy a desmenuzar este versículo paso por paso. Dice: Jehová te guiará siempre. Te voy a leer otra versión que yo tengo. Jehová te guiará siempre y saciará tu alma en medio de las sequedades. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ahora, Jehová te guiará siempre. Y yo le puse ahí: dejarse guiar por su palabra y aprender a escuchar la voz de Dios. Porque no solamente es leer por leer. Si tú lees por leer, solamente vas a adquirir información. Pero si tú lees escuchando la voz de Dios, vas a adquirir revelación de parte de Él. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. La otra dice: saciará tu alma en medio de las sequedades. Y yo le puse aquí: buscar ser saciado por Dios, por su presencia, y dejar de saciarnos por otras cosas. Porque hay ocasiones o hay veces que nos damos cuenta o que no nos damos cuenta que dejamos entrar cosas en nuestro corazón que estorban para que Dios venga y haga su voluntad. Entonces tenemos que buscar cuáles son aquellas cosas que están haciendo un tapón para que las aguas de Dios no estén corriendo. Tenemos que examinar nuestro corazón día a día para quitar esos tapones que bloquean el agua, el flujo del Espíritu Santo, y que no nos permiten conectarnos con Él. Amén. Otra frase del versículo dice: Él fortalecerá tus huesos. Esto prácticamente significa dejarse afirmar por Dios. Tú y yo tenemos que dejarnos afirmar por Dios. Y dice aquí dejarse. ¿Qué quiere decir? Que es voluntario. Nadie te va a obligar. Tú eres el que decide que Dios cambie, renueve, transforme tu vida. O tú también puedes ser el que decida que detengas el propósito o la voluntad de Dios en tu vida. Uno mismo tiene ese poder para permitir que sucedan las cosas o para bloquear o frenar las cosas de Dios. También en este mismo versículo de Él fortalecerá tus huesos, yo le coloqué ahí: los huesos son la vida espiritual. Es la firmeza, es la solidez. Tú y yo podemos estar aquí físicamente y caminar porque nuestros huesos son firmes y no se rompen y no se doblan y nos detienen. De igual manera en lo espiritual tenemos que permitir
que el calcio, si así lo quieres ver, que el calcio, que la presencia, que el Espíritu, que la esencia de Dios venga a nuestras vidas y nos permite estar firmes, para que cuando venga la prueba, las circunstancias, los problemas difíciles, podamos resistir y permanecer ahí, podamos pasar la prueba. Y por último dice: serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Hacer la voluntad de Dios nos lleva a un plano de abundante bendición. Si tú y yo hacemos la voluntad de Dios, la bendición de Dios va a empezar a llegar. Va a haber ocasiones que ni siquiera vas a tener que venir delante de Dios y decirle: Dios, necesito esto, porque Dios va a venir y lo va a suplir, lo va a poner sin que tú se lo pidas. ¿Por qué? Porque estamos permaneciendo en esas aguas de vida. Asegúrate de que tu vida esté en constante bendición. Ahora, también la abundancia para dar a otros. Cuando tú y yo venimos a la iglesia, cuando tú y yo oramos, leemos nuestra Biblia, cuando tú y yo vamos a un lugar, a un congreso, a un evento, nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Estamos llenando nuestro depósito con la palabra de Dios. ¿Y para qué es eso? Para que tú y yo tengamos ese depósito que tenemos, que estamos llenando, lo podamos vertir en alguien más que necesite. Podamos darle a los demás. Y otro punto es abundancia para producir fruto. ¿Sabías que tú y yo, como cristianos, como iglesia, como líderes, como congregantes, tenemos que dar fruto? Es un requisito. La palabra de Dios dice: por tus frutos te conoceréis. Entonces, si tú quieres que Dios reconozca lo que hay en ti, tenemos que empezar a dar fruto. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí en tu lugar? Ya estamos por terminar. Yo te decía al principio, esta parte de la voluntad de Dios tiene que ver con el en dónde me encuentro en este lugar, en este momento. ¿En qué parte del propósito de Dios estoy en este lugar? Tal vez tú vienes por primera o segunda vez, o tal vez tú nunca has escuchado hablar de Jesús. Déjame decirte que estás en el mejor lugar. No por el lugar físicamente, estás en el mejor lugar donde te puedes encontrar con Jesús. Él conoce lo que tú necesitas. Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe cómo te has sentido. Y si tú estás aquí, es porque Él quiere empezar o quiere iniciar el proceso de su voluntad en su vida, en tu vida, perdón. O tal vez tú eres de aquellos que conocen de Dios y saben cuál es la voluntad de Dios, y tal vez ya están caminando en ese proceso. Bueno, tenemos que seguir orando para pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a permanecer en ese proceso, en ese camino, de tal manera que podamos seguir cumpliendo la voluntad de Dios. O tal vez tú eres de aquellos que conoces de Dios, sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida, pero te sientes perdido. Llegó un momento donde te perdiste, te desconectaste y perdiste la brújula. Ya no sabes hacia dónde ir, no sabes qué hacer, no sabes cómo volver a iniciar para estar en el camino. Déjame decirte que estás en el lugar correcto, en el lugar donde Jesús te quiere volver
a tomar como esa oveja perdida, como esa oveja donde Jesús, donde el pastor va, la busca, deja a las demás y la busca, y no le importa pasar por lo que tengan que pasar, va, la encuentra y la trae nuevamente al rebaño. Tal vez tú necesitas eso el día de hoy, que el Señor Jesús te vuelva a rescatar. Y déjame decirte que tenemos un Dios de oportunidades, y hoy es la oportunidad que hay para ti, que te puedas volver a poner en el camino y en la voluntad de Dios. Tú y yo necesitamos volver a escuchar la voz de Dios. Así que ahí con tus ojos cerrados, analiza tu corazón. Analiza en qué punto te encuentras, en qué lugar te encuentras. Si ocupas que Dios te rescate, si es el principio de hacer la voluntad de Dios, si ocupas fuerza, fortaleza para seguir en el camino y no desmayar, no abandonar. Porque déjame decirte una cosa, vienen tiempos de trabajo. Yo te lo decía, la iglesia está creciendo, pero está creciendo para alcanzar el reino de Dios. Y necesitamos manos, pero manos que estén enrutados para que puedan entender y comprender cuál es el propósito y la voluntad por el cual lo hacemos, que es que la gente conozca a Cristo Jesús. ¿Qué necesitas tú? Tal vez necesitas que Dios venga y destape tus oídos espirituales para que puedas volver a escuchar su voz y digas: ah, es por aquí, porque ahora escucho la voz de Jesús hacia dónde ir. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? ¿En dónde te encuentras? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Y empieza a abrir tu corazón. Empieza a abrir tu corazón. El Espíritu Santo de Dios